Hola a todos y muy buenas noches y bienvenidos a este programa especial. Hoy aquí tenemos a Dan Willis, uno de los 500 testigos de militares top secretos. Él está en Oregon, en Estados Unidos. Nos acompaña nuestro traductor Maurice Weber desde Alemania, Frankfurt, que nos va a intentar traducir lo que nos dice el invitado. Un lujo tenerte aquí, Maurice, de nuevo, porque hoy tenemos datos de lo más impresionante y sobre todo de la mano de Dan Willis. Adelante, Maurice, bienvenido y buenas noches. Ok, muy buenas noches a la audiencia que nos escuchan. Estoy otra vez aquí aportando con mi pequeño grano de arena. Saludos a toda la audiencia, pues, y espero, pues, que puedan entender. Vuelvo y lo digo, no soy lingüista profesional, simplemente estoy ayudando. Muchas gracias, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde nos estén escuchando. Perfecto, bueno, vamos a dar la bienvenida al invitado especial. El especial de hoy vamos a hablar sobre la censura del gobierno, top secret, archivos. Damos la bienvenida a Dan Willis. Good afternoon, Dan Willis. Welcome from CC1, your program, your show from Europe. In 1969, I was in the United States Navy with a high-level top-secret clearance in charge of communications. Maurice? Maurice, Ya. ¿qué puedo decir? En 1967, él estuvo con gente de gran importancia de Top Secret en la parte de las comunicaciones en los militares. Uh-huh. Yes. I received a secret message from a ship that was reporting the extraterrestrial craft emerging out of the ocean in front of the ship that was glowing reddish orange and was tracked on ship's radar going over 7,000 miles per hour. Okay. Maurice? Él recibió mensajes secretos de una nave que dio a conocer una nave espacial que estaba por el océano a más de 7,000 kilómetros por hora. Uh-huh. Yeah. Right. A follow? In number 2. Okay, I was a witness that joined 21 witnesses in Washington, D.C., willing to testify under oath regarding these extraterrestrial events in 2001. Él estuvo testificando con más de 20 testigos sobre esto de los extraterrestres en Washington, D.C. Mm-hmm. Yes, go ahead. All right. Some of the things that were disclosed in front of 22 cameras of all the mainstream media were the following. Maurice? Muchas de estas cosas estuvieron testificadas por más de 20 cámaras y estaban canales de más media como testigos y filmando lo que estaban hablando. Okay. What was disclosed was that our legal government was being denied access with proof from 2 presidential administrations, and that 57 different extraterrestrial species have been cataloged since 1989. Lo que se estaba discutiendo es para que divulguen la verdad sobre los extraterrestres y que hay how many races you said? 57. 57 razas y que hagan público, pero el gobierno siempre da negación total al acceso a esta información y a que lo divulguen. Okay, go ahead. That a base was visually witnessed on the dark side of the moon at an NSA facility, and that NASA sanitizes the UFO information to the public by airbrushing the UFOs out of photographs.
So you said that exists a base in the dark side of the moon? I'm sorry, I don't understand it very quickly. The side that faces away from the Earth, a base showing domes, mushroom-shaped towers, was clearly witnessed by one of the witnesses. Okay, this is a little hard to explain. I understand perfectly, but the problem is to put the right words in Spanish. Dice que ellos han chequeado y han visto naves y se tiene conocimiento de que hay una base en la parte oculta del lado de la luna y que la NSA sabe sobre estas cosas, pero siempre niegan todas estas informaciones. O sea, los gobiernos siempre pues tiene su posición de negación. Okay, go ahead, Diane. That unacknowledged black projects taking in trillions of dollars per year have hidden technologies that would make nuclear, oil, and coal energy generation technologies obsolete. Okay. Que ellos se sabe que parte de las corporaciones y también del gobierno tiene tecnologías muy avanzadas que ya no es necesario ni el carbón ni el óleo, o sea, el petróleo, el crudo, y ni la energía atómica, y que deberían, y la presión es para que ya saquen esta información al público, pero no lo hacen. Y esto es lo que destruye y causa problemas en el medio ambiente y estamos destruyendo el planeta. Okay, go ahead, Dan. And that the extraterrestrial civilizations have not shown hostility, have only shut down our nuclear weapons. Okay, que las civilizaciones extraterrestres, según reportes internos, y se sabe que no han mostrado ningún tipo de hostilidad y que lo único que han hecho es aparecerse en los silos nucleares y en las bases donde tienen armamento nuclear, desactivando estas armas mortíferas. Okay, go ahead, Dan. And that we have witnesses involved in targeting and shooting down the extraterrestrial craft and retrieving them. Y que tienen testigos de que han cazado estos objetos y los han derribado, incluso les han disparado y los han derribado, y viceversa. Okay, go ahead, Dan. And that alien reproduction vehicles exist within these projects, craft that can go faster than the speed of light. Se sabe también que ellos tienen, el gobierno tiene proyectos secretos y que han hecho naves espaciales que pueden ir más rápido que la velocidad de la luz. Sino que estos son secretos que no quieren que se sepa, son proyectos súper secretos y que realmente pues no dan a conocer estas cosas. A nosotros nos dan siempre mentiras. I have the question, por favor voy a hacer una pregunta. ¿Quién opina sobre el report del Iron Mountain? Si tiene alguna información. I'm sorry, Dan, what you think if you have a report from the Iron Mountain? Report from Iron Mountain. Yes. Well, that was a leaked report that President Lyndon Johnson got very upset and suppressed, that talked about future plans to create a threat from outer space to create ongoing wars. Okay, eso fue un proyecto que se liqueó la información por medio de alguien que estaba ahí y que este presidente que estaba en esa época se molestó muchísimo porque era un proyecto de unas supuestas hostilidades en contra de que los extraterrestres estaban cometiendo en contra del planeta. O sea, todo esto
hacerlo como los extraterrestres son los malos de la película, para por medio de esto justificar guerras en el futuro, en este planeta. O sea, hacer operaciones de falsa bandera. Claro, y otra cuestión es que también en algunos de sus artículos también pone que muchos presidentes son masones, son caballeros de Malta. Y bueno, la pregunta es ¿en qué se basaría? Porque es muy interesante también conocer ese punto de vista que tiene, porque lo de Clinton, Lyndon Johnson, todos estos presidentes, también está Harry Truman, todos estos serían masones y Illuminatis, de una manera u otra, y caballeros de Malta. You think that these presidents, Johnson and Truman, you think there was Mason and Illuminati, or that's a lie? There are a lot of connections with the Freemasons and things that I cannot substantiate, but one of the witness testimonies that joined me spoke of Werner von Braun's deathbed testimony, where he said that first they would have Soviet threat and then a terrorist threat, and this is just before the 9/11 event, just 4 months prior to 9/11, with a final threat of being an hoaxed alien invasion, similar to Iron Mountain report. Okay, so this is like a false flag operation against the Russian or something like that the Russians are the bad guys or something like that, no? Yeah, in other words, they would create false flag events that would justify ongoing wars. Okay, básicamente dice que sí tienen, los masones están infiltrados en los presidentes de no solamente Estados Unidos, sino del mundo entero. Bueno, eso ya lo sabemos. Sí. Y que dice que se inventan historias que después las reparten por medio de voceros del gobierno y por medio de los más media, y dicen que, por ejemplo, los rusos son malos o que algún otro país son malos, en resumidas cuentas estoy diciéndolo, y que por medio de esto después justifican guerras y guerras contra el terrorismo o guerra contra un país invadido. Y otra cuestión es sobre las testigos MK Ultra, sobre Bryce Taylor, Cathy O'Brien, Cisco Weller, Arizona Wilder. Quería saber la opinión de él, si él da credibilidad a estos testigos, sobre todo que Bill Clinton tuvo que pedir perdón, creo en los años 90, en la comisión que se dio, él tuvo que demostrar que eso era real. Y ya que él continúe, por favor. What do you think about this witness that John was saying that there was the MK Ultra program run by the CIA and Bush was involved in that, and he was explaining and said sorry about the tortures and that kind of stuff? The MK Ultra program was originally started by Alan Dulles, and he also was the originator of Operation Mockingbird to control all of the mainstream media. So that start, you think, in Germany? No, in the United States. Okay. What happened was, at the end of World War II, we brought thousands of Nazi agents into the CIA and NASA. And one of the plans of the Nazis was to create a worldview warfare to infiltrate and control the education, the mainstream media, and entertainment to gain a certain perception to hide their operations. That's a long one. Okay, okay, I will translate. En la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando terminó, Estados Unidos se llevó miles de agentes de la SS y gente, tanto como científicos, gente importante, gente que sabía muy bien sobre inteligencia y todo esto, y estos se infiltraron en el gobierno y se fueron y fueron reclutados por la CIA.
y ahí es que se sabe que se ha corrompido esta agencia, aunque no todos sus colaboradores sean malos, pero hay gente allí que no es correcta y que por medio de esto poder, como opera en la sombra esta organización, poder hacer sus operaciones camufladas, más aún todavía, bajo esa cortina. Okay, go ahead, Dan. Oh, people are becoming more aware that the CIA controls the distribution of the mainstream media. This is why when CBS interviewed me, I told them that I would not do this interview unless I could say on the air that we have the witness scientists that can prove that we have technologies before a congressional hearing that could make oil, nuclear, and coal obsolete. But instead, they didn't keep their promise and they took that out. Okay, él fue entrevistado por las CBS, right? CBS. Uh-huh. Sí, por CBS, que es una de las cadenas más importantes de los Estados Unidos, y dice que la CIA está en control de las mayores cadenas del mundo. Bueno, esto ya lo sabíamos nosotros también. Y que él se negó en la entrevista por la sencilla razón de que él quería decir en vivo a todo el mundo, no grabado, en vivo, que todos estos combustibles fósiles o la energía nuclear y todas estas energías que realmente destruyen y dañan y contaminan el medio ambiente, y decir que saquen los proyectos que él tiene, incluso un científico testigo que sabe los diferentes tipos de tecnologías realmente libres y limpias que pueden liberar este planeta de la esclavitud energética y aparte porque estamos destruyendo el planeta. Y en algún momento esto no va a dar para más, que incluso hasta los locos estos que están en los poderes fácticos también les va a afectar hasta sus hijos. Pero la última parte es un punto mío, ¿vale? Esto no lo dijo él. La última dos oraciones. Vale. Okay, go ahead, Dan. So since the Bush administration denied the congressional hearing request, what Dr. Greer did was to look in the civilian sector to scientists and inventors for an energy solution so that the world could get off of nuclear and oil. And I researched with him for over a decade with different scientists and inventors. Como ellos reclamaron y presionaron al gobierno de Washington D.C. que dé la información y todas estas patentes y todos estos secretos de la energía libre, Dan ha trabajado más de 10 años con el doctor Stephen Greer, y pues lo que les quedó la opción fue de ponerse en contacto con científicos civiles o que no estén trabajando para el gobierno, para que comiencen a elaborar incluso ya tenían en su conocimiento, en su poder, máquinas y dispositivos de energía libre para poderlos, ¿cómo se dice esto? Darlos estas energías a la gente, a todos nosotros, para que ya no dependamos de estas mafias y monopolios criminales. Y entonces, Maurice, yo te voy a dar paso a ti, porque yo sé que quieres hacer alguna pregunta y sé que tú también tienes que preguntar, porque sé que algunas dudas, seguro tendrás algunas dudas que aclarar, que te faltan y seguro ahora tienes la oportunidad. Sobre todo te doy paso ahora, adelante, si quieres hacer un par de preguntas. Yeah, Dan, what do you think gonna be the future? Because I investigate this UFO phenomenon for myself more than 23 years, and I especially have contact with being in the farm from my father in South America, right? I'm German, but my father has some business out there in South America. And what do you think about this planet will be free for these tyrants
that are in power, because we know that these things doesn't come only for this modern time. The people who are in power, these royalties and all these people that they have the money from, I think that's come from the Babylon Empire, and you think that we will free? There is more people in the military right now too that knows the things and want to say the truth, or what? Sorry if I ask that, but that's my personal question to you. What do you think about the future of this planet? Because this is a mess in the universe over here. I don't think though out there are so many mess like here, right? Well, first I want to apologize. My mother was born in Buenos Aires, and so I never picked up Spanish. I just want to apologize for that. But what I found with traveling around the planet, meeting with these scientists and vetting these exotic technologies, is that many of them have been receiving national security orders to keep it secret. And we just found a secret program recently was disclosed in the patent office that has suppressed over 5,000 energy solutions to the world, and this is all connected to the national security apparatus with the CIA, etc. Dice que hay más de 5.000 patentes de diferentes dispositivos y máquinas de diferentes tipos que funcionan con diferentes procesos, y todas son energía totalmente limpia y libre. Pero la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos siempre los obliga a que mantengan en secreto todo esto, y todo esto está impulsado también por la CIA. O sea, no quieren que estas cosas salgan a la luz. Parece que quieren mantener todo en control, pero un control tirano. Yes, and I have a question to you. Will we ever be free? Why they hide that thing? Why they hide? Why? Because they want slave the whole humanity? Or because I don't see a normal point for a health person or individual that hide this kind of stuff. I think they want slave. They want that you work and pay this kind of stuff. And I don't know. I don't know if you understand my point of view, right? Yeah, well, it's especially importante that because of what is happening on our Earth. Our environment is being destroyed by these obsolete, dangerous technologies. And the interests that are holding the suppression of this are tied into the same names we keep hearing again, with high-level financial banking interests that are tied into the oil industry, nuclear industry, all these industries. And the problem is that if this was disclosed, it would open a Pandora's box of questions regarding the extraterrestrial issue and the many, many years of deception and lies that have been perpetrated upon the people of Earth. That's a long thing. Yeah, I understand, but they can't hide that forever, my friend. You know that. I believe there is a collective consciousness awakening. Science is showing that all the minds on this planet are interconnected, and people are having a global awakening and are starting to connect the dots. This is something that Brzezinski, the National Security Advisor, was very afraid of, as he spoke that the alternative media
of the internet that we are on is causing this global awakening. Okay, I will translate because later on I will forget because it's too much, right? Few seconds. Bueno, voy a traducir ahora porque si no se me va es demasiado, pues, y bueno, pues estoy haciendo lo mejor que pueda. Él dice que obviamente la gente que está detrás realmente de que esto se mantenga en secreto son la gente, los jerarcas grandes del capital, los banqueros que están obviamente amarrados a la industria de ya sea del carbón, ya sea del petróleo, ya sea de la energía nuclear, porque quieren seguir con esta patraña, con esta mentira, para cobrar, pues, y por medio de esto, pues, obviamente, pues, esclavizar a la gente. Quieren seguir con su sistema esclavizador. Y bueno, pues, y una de las razones también de todos estos problemas es que si se sabe esto, o sea, sale todo esto ya abierto, el público en general de todas las naciones va a haber una rebelión y realmente se van a molestar muchísimo y les van a exigir que por qué han manipulado a la gente. Y yo le pregunté también si algún día vamos a ser libres de todos estos tiranos esclavizadores malignos, que esto no lo pueden ocultar toda la eternidad. Y él me dice que sí, que realmente la gente está tomando conciencia, su mente se está abriendo por muchas informaciones de gente seria que ha trabajado en los servicios secretos, porque no todos son malos, cuidado, hay gente mala y gente buena, y también en los militares está liqueándose la información, o sea, está saliendo estas cosas, aunque incluso algunos están arriesgando sus vidas, pero lo hacen para que sea de bien común. Claro. Entonces pues, él dice que por medio del internet, este señor Brzezinski tenía mucho miedo, porque se están dando cuenta que por el internet la gente ya no está viendo tantos los canales de televisión, porque ya saben que manipulan y mienten y ya no se comen las mentiras de esta gentuza. Entonces, pues, obviamente, lo que están haciendo, pues, por eso están tratando también de controlar el internet. Pero esto va a salir a la luz. Ok, ¿tienes una pregunta tú, Juan? Claro, Maurice. Sí. ¿Qué opinas de los gigantes de Nephilim? Si hay en la CIA, saben de la existencia de ello y si también conocen a este investigador que tú ya sabes, paisano. Okay, I have a question. If the people in the military, they know that exist or there was existing giants on the earth, and if they catch one alive or they have the bones of these beings, if you know something like that, and if you know one German investigator that the name is he's half German, half Spanish, the name is Alberto Canosa, and he lived in North Germany, and he was disclosure this kind of stuff, and he have a lot of problems with the Catholic Church and some people in the government because he knows the truth, and he received a lot of threats. And if you know something about what I was telling right now. I'm not familiar with the particular case, but the truth is available to anyone who's listening, because people have been labeled talking about this type of thing as conspiracy theorists, but the fact is that we have over 500 witnesses that include astronauts, generals, admirals that substantiate the reality. And if one looks into it, which most people don't, they may become shocked at what they discovered. Okay, él dice que en el caso particular no va a entrar, pero sí en generalización, dice que tienen más de 500 testigos de que hay gente de la NASA, gente de los servicios secretos, de los militares, científicos, ingenieros, y saben de todas estas cosas, y mucha gente lo toma
obviamente por el sistema que han implementado para lavar la mente por medio de la radio, de los más media y todos estos medios informativos controlados por esta facción que ya todos conocemos, que son los manipuladores, el rey de los reinos de la mentira, y que si la gente realmente investiga y se da cuenta, se va a dar cuenta, va a tomar conciencia de que estas cosas no son ninguna conspiración, ninguna cosa. Lo que pasa es que el sistema se ha encargado por diferentes métodos, ya sea también como troles y todo este tipo de cosas, a que la gente piense que esto es teoría o Claro. inventos. Pero que si la gente realmente se da cuenta, e investiga y se pone en contacto con estos científicos, estas personas que todavía viven, pues se van a dar cuenta que esto no es mentira y es verdad. Ok, ¿tienes alguna pregunta Sí, tú? bueno, sobre todo en su página he visto algunas fotos de Vietnam. No sé si será su padre, porque las fotos son de 1970. Y, que no, y quería preguntarle, ¿cuál fue realmente el motivo de que se llegó a hacer la invasión de Vietnam? Que fueron a Camboya y a Laos. ¿Era el tema de oro? Okay, ¿Era el tema de oro exactamente que fueron ahí? Okay, John asked to you if the pictures of your web are from your father or are yours, and what was the real point to invade Vietnam? What is the truth hide over there? Well, the industrial military complex, which Eisenhower warned of, beware of the unwarranted influences, the plans have been to have ongoing conflict, ongoing wars, in which a great amount of profit can be made. And it is known that the Vietnam War was started by a false flag event in the Gulf of Tonkin, of which I am a Vietnam veteran. I was in combat action over there. And, 58,000 young guys lost their lives over that conflict. Yeah. Sorry, I will translate. Yeah, because later on I will forget. Él es ex veterano de guerra de Vietnam y dice que sí, lamentablemente la mayoría, si no todas, las guerras son por este complejo industrial militar que siempre se inventa pretextos para, por medio de guerras y muerte, caos y destrucción, hacer millones en dinero, en moneda, a costa de vidas inocentes. Y se sabe que en el Golfo de Tonkin, en Vietnam, eso fue una provocación a propósito por ellos mismos, no fue de los vietnamitas, y hicieron toda esta patraña y toda esta mentira para empezar una guerra. Vale, entonces Mauricio, ¿no? Estuvo en Vietnam y quería preguntarle, ¿se hizo uso de MK Ultra y de la droga LSD a los militares? John had a question if in your time serving the military over there in Vietnam, if you was seeing proof or they was experimenting with LCD, this drug, this very bad drug, and if they was making experiment with like MK Ultra or something like that over there in Vietnam, Dan? I do not have direct knowledge on that, but I do know from a captain friend that many drugs were being shipped out of Vietnam. From Vietnam or to Vietnam? Out of Vietnam. Ok, él dice que no tiene conocimiento exacto de esto, pero por un superior sabía que muchas de las drogas que se fabricaban en los territorios de Vietnam salían por diferentes medios móviles hacia otras partes del mundo.
Sí, muy interesante y ¿vale? le agradezco. Es sorprendente, ¿no? Que tengamos aquí una persona que haya estado en Vietnam, sobre todo las fotos en blanco negro, se pueden ver en su página, que está con la lancha y creo que un barco ahí. Y bueno, entonces quería preguntarle si aparte de Vietnam ha participado en otro tipo de operaciones que no solo sea Vietnam, es claro. Um, John have another question. Um, he said in Spanish that thank God you are alive and that you are veteran from Vietnam and you can talk this kind of stuff to the whole public and the audience. And if you was participate in another war or you was serving passive or you was in another kind, if you can talk about that. Let's see. I'm not sure I understand. I'm sorry. Okay, I repeat again. Voy a repetir de nuevo porque no me entendió bien. If you was participating in another war or you was only in Vietnam or you was in another kind of operation, if you can talk, because I don't know if you have the right to say, because like military, some stuff we don't supposed to say, right? Well, let's just say, well, I'm too old to go to another war, but the many people say every war starts with a false flag event, and you have to understand that the drug operations that the intelligence community do are created for unacknowledged funding for some of these black projects. And so it's part of the whole equation. Okay. Dice que él sabe que muchas de estas producciones y toda esta cacería de brujas para los narcotraficantes y la guerra contra la droga y toda esta producción es a propósito hecho todo esto porque de allí de la venta de estas drogas se financian los proyectos secretos. O sea que toda esta cosa que han hecho creer es falso y que realmente se nutren lamentablemente y financian sus proyectos secretos por la venta de la droga, por medios proxies, por medios proxies. So they do that, hold a few seconds, John, sorry. So if they do that like a proxy, not directly, right? I'm sorry, Maurice, say again? Okay, if they do this like a proxy, they don't do directly, they don't sell the drugs directly, but they have people that do that kind of stuff, right? To make money and to from the drugs, right? And then invest this kind of money in the black projects, right? Huge amounts of money goes into the black projects. I don't have firsthand witness of that, but there's much indication anybody who researches this. The reason being is that you have to have unacknowledged funds for this civilization that has broken away from the rest of the world with super advanced technology in all areas of science with their own secret space program. Él dice que sí, que todo este dinero de todas estas cosas malas y lo invierten en los proyectos secretos y en armas y en muchas cosas secretas y una tecnología brutal que tienen y que ellos tienen, el gobierno de Estados Unidos tiene pues un proyecto secreto espacial. No es el de la NASA el que nos hacen creer, eso solamente es una tapadera. So NASA is a booby trap. That's like a screen, right? It's a secret project, the real secret project from the space, right? Yes, the astronauts are told to keep quiet about, for example, what happened with the moon, and also, anything that gets released to the public gets sanitized by airbrushing out. Let's see. The thing is that
there are people within NASA that have no idea of what's going on. They think we need rockets to go into space. And then you have other people who are in secret programs that know that the needing rocket fuel to go into space is a joke because they've discovered anti-gravity many decades ago. Okay. Dan dice que muchos de los astronautas que trabajaron en estos proyectos le dijeron que se callen y no digan de lo que habían visto realmente en la Luna. Y sí, hay gente en la NASA que piensa que con cohetes, tienen todavía la mentalidad cuadrada porque no tienen acceso a los proyectos secretos, porque está como un poco dividido, y piensan que con los cohetes se va a poder llegar algún día a la Luna, y eso es imposible. Ahora se sabe que hay gente que trabaja también o ha estado en la NASA, pero que están secretamente también trabajando para estos proyectos secretos y que ya descubrieron hace décadas la tecnología de la antigravitación y que tienen dispositivos fantásticos realmente para salir del planeta y del sistema. Sí, sobre todo una pregunta es ¿qué opinas sobre Edgar Mitchell, este astronauta que fueron todos a la Luna y tal? No sé si fue con esa versión oficial que dijeron que pisaron la Luna. No sé si él era el que estaba ahí o era otros más. No sé, el proyecto de Apolo 20 creo que se llama. What do you think about the Edgar Mitchell, the astronaut, that he was involved in the Apollo program, and if what do you think about that? He is a great hero of mine, and he has stated that the information is leaking out all over the place, and that a secret cabal has been studying the extraterrestrial bodies and the craft for many years. Él dice que él fue un gran héroe y es un gran héroe y que cómo se llama, se sabe y él sabe también que han agarrado estas naves espaciales porque las han derribado con tecnología que tienen, pero lo que pasa es que el cabal que maneja todas estas informaciones siempre lo trata de ridiculizar y hacen una buena labor para limpiar todas estas informaciones y que han estudiado incluso los cuerpos de alienígenas y la tecnología de los alienígenas que han podido capturar. Bueno, sí, bueno, verás, a día de hoy tenemos muchos proyectos, sobre todo el del microchip, el que está ya siendo usado en algunos países, en algunas discotecas, y quería preguntarle a él, a Dan, que sabe mucho sobre estos temas, ¿realmente se va a ver el uso del microchip primero en Estados Unidos y después en Europa? ¿Qué va a ocurrir con el microchip? ¿Nos quieren hacer esclavos ya o qué? Okay, what do you think about the microchip that they always try to make propaganda and say that is good for us? If you think that will come true someday, that all individuals in the whole world will have this to control the population, or what you're thinking, what you're doing, and what do you think about the evolution of this kind of bad thing? You mean like the NSA listening to everyone's communications? Yeah, not like only that, because we know that they was making microchip that they can implant you in skin, and then you don't need more because if you shut down the internet or your cell phone or the computer and you don't want more that kind of stuff, because in the internet the NSA can spy you or hackers or something like that. But if you have this kind of chip implement down the skin or in some part of your body, they will have access to your stuff and to you, what you are doing, because this thing have a GPS
and they will know, and they will implement this totalitarian government or something like that. What do you think about that? I'm with you. I do not have direct knowledge of that, but I've heard that they have ordered millions of these RFID chips, and I've heard that they could have psychotropic possibilities where they can control things. But I do not have direct knowledge. But it's obvious that the NSA, with collecting all of the information with quantum computers, can analyze and know what the majority of people on the planet are thinking with artificial intelligence. Okay. Dice que él no tiene realmente información que él ha estudiado realmente sobre esto de los chips, que sería la máscara más conocida en el apocalipsis como la máscara, marca de la bestia, perdón. Pero dice que la NSA tiene computadoras, supercomputadoras que funcionan cuánticamente, que tienen ya inteligencia artificial, que esto es real, y que estas supermáquinas pueden analizar el comportamiento de las masas y de la gente en el mundo entero, espiando a todos los países del mundo y a toda la gente que tenga internet. The capabilities exist, and this is why they are doing perception management, is what they call it, on the internet with fake personas, etc. Por eso es que es una de las grandes razones porque están espiando a la gente. Ellos tienen la capacidad y estas máquinas son reales. Ellos tienen la potencia y los conocimientos. Todo esto existe. Okay, go ahead, Dan. I'm sorry. Bueno, ya por último, porque yo creo que ya resume el resto, Juan. ¿qué opina de los robots sobre esa película de Terminator que se hizo en 1984 y dijo uno de los actores sobre la profecía de dentro de 40 años de que íbamos a ver a esos robots asesinos, repito, robots asesinos, y uno que iba a venir a luchar? Es como una especie de Jesucristo, para que lo interpreten los oyentes así. Okay, and Dan, what do you think about the Terminator movie? And because some people were saying that they have that kind of technology, that these robots, or maybe better kind of robots, and the Cabal have that in Secret Project, and if you think that is true, and they will come true, or in the future, or they have right now that kind of technology too? Let's say that in 1993, Ben Rich, head of Lockheed Skunk Works, said that anything you can imagine, they already know how to do. So what it would look like is science fiction to the average person on the planet. And they have been controlling the entertainment industry of anything having to do with the extraterrestrial issue in order to gain a certain perception since 1951. Dice que desde 1954 ya ellos ya habían visto los visionarios que todo lo que se habían puesto y imaginado ya lo podían crear en un futuro, y crearon muchísimas cosas. Y tienen unas capacidades y unas cosas brutales que cualquiera pensaría que esto sería una película de Hollywood. Y ellos están en el control de todas estas grandes firmas y corporaciones que hacen las películas. Y dicen que todo esto es posible, y que incluso ya es posible que hayan hecho hasta más cosas todavía que nosotros desconocemos. Pero que el ser humano tiene la capacidad y tiene Dile la que tecnología continúe, porque para está hacerlo. siendo interesante. Okay, right now, no more question. You can go ahead, Dan. Okay? Oh, well, yeah, it was ever since the day the Earth stood still that the CIA and the Air Force have been altering the movie scripts. And it's given
millions of people around the planet the perception that extraterrestrials want to come here and kill us and take over the planet. But the indications are they have not shown the hostility. You and I are still having this conversation. So, there is an agenda to create a perception in the public of a hostile alien threat. Ok. Dan dice que la NSA y estos servicios, el servicio secreto y la CIA y otras organizaciones que se dedican a manipular todo esto de los aliens, han creado por medio de las películas y adoctrinar a la gente a decir que estos seres, estos alienígenas son malignos, que vienen a atacar la Tierra, que vienen a hacer cosas malas, y realmente ninguna de estas razas que han visitado la Tierra han mostrado signos, y se han dado cuenta por análisis incluso de gente militar, no han atacado ni nada. Y también otra de las pruebas es que todavía la civilización está viva y que todos los que estamos ahorita haciendo este programa estamos vivos para contarlo. O sea, no nos ha atacado ningún extraterrestre, ninguna cosa. ¿Sí? Esto es una de las falsas operaciones, porque este cabal pues quiere pues seguir con sus mentiras, ¿no? Ok, go ahead now. Let's see. It seems as though the mainstream media is completely controlled on this issue. It seems that the education system has even been, their textbooks have been rewritten back in 1946 of what actually happened in World War II with the Nazis. And then we have the entertainment industry altering all the movie scripts. So what the Nazis planned back in 1944 was what they called Weltanschauungskrieg, which means they wanted to infiltrate into the United States and create a matrix of perception. And this is what it appears we have in the world today. Ok, él dice que los nazis querían infiltrarse, y era su deseo infiltrarse en el gobierno de los Estados Unidos, y lo han logrado, y lo han hecho de una forma súper secreta, y por eso tenemos hoy la realidad que tenemos en el planeta. Y dice que como controlan también los medios de difusión masiva y las películas, le cambian. Por ejemplo, si un tipo que creó la película, tú sabes, escriben un folleto, una cosa para que los actores lo digan, ellos les dicen no, qué es lo que realmente tienen que decir, los modifican antes de que hagan la película para que les funcione a sus intereses de ¿cómo se llama? Para decir que los extraterrestres son malos y para adoctrinar, pues para engañarnos, como lo han hecho hasta ahora. Y dicen que en 1944, Juan, ¿qué 1944. 1960. Sí. Bueno, no sé cómo se dice 1944. es que se me quiere salir el alemán ahorita. En 1944, No pasa nada. es que se me está yendo el hilo, perdón a la audiencia, es que tantos idiomas, caramba, y ya ahorita me estoy confundiendo, incluso que ya casi se hablo en alemán ahorita. Sí, en 1944 dice perdón, en 1964, sí, yo me acordé, dice que han escondido cosas de la Segunda Guerra Mundial y han tergiversado las verdaderas cosas de la Segunda Guerra Mundial y de las cosas de los nazis. Que no todo lo que está ahí es verdad, y manipulan el sistema de educación a nivel mundial también, en estas cuestiones y en otras. Y obviamente, pues, en la más importante, que es las energías libres y el fenómeno extraterrestre. Ok, go ahead, Dan. So what does all this mean? What does this mean to every person on the planet? It would mean that if
this deceptive matrix in which everyone has been born into was disclosed, it would mean that technologies that could convert every vehicle on the planet to, say, run on water, to retrofit the nuclear power plants with zero-point energy, so we can stop situations like Fukushima from happening. It means that even anti-gravity is available. And you can imagine the number of technologies that could come to help the entire Earth at this time. Sí, dice bueno, pues que otra vez que hay la energía cero punto energía, esta sería la traducción de Zero Point Energy en inglés, y dice que se podría ver también, ellos tienen dispositivos que podrían modificar todas las máquinas que utilizan estos combustibles dañinos, tienen la tecnología y tienen el capital también, y si esto ya se hubiese implementado, no hubiera tanta contaminación en los ríos, en el aire, en la atmósfera, y incluso entonces, lo de Fukushima se podría haber evitado con toda esta energía pésima, y están destruyendo el planeta. Entonces, y es la verdad. Entonces, ya entrando en fase final del programa, lo último que le preguntaría ya es si realmente, hablando del tema espiritual, si él cree que 2015, como me dijo el otro día Stephen Bassett, para marzo de 2015, ese Disclosure Project que se está recogiendo firmas, si hay 100.000 firmas en la Casa Blanca, escuche, dice que sí, se tiene que abrir la caja de archivos ovnis de la Casa Blanca, de los que queda del resto. ¿Qué opina realmente? ¿Puede venir un hectacombre a nivel nacional estadounidense? Okay, John asked me if you think that 2015, this year, if they have 100,000 firma from the people, if they push the government with this 100,000 firmas, if the government will disclosure all that kind of stuff we know or not? The disclosure petition, which is accessible by disclosurepetition.org, needs to have 100,000 signatures. That only allows it to be posted for response by Washington. It does not guarantee anything. Okay, él dice que las 100,000 firmas que se necesitan solamente es para que acceda a la respuesta de que el gobierno de Washington decida darte. Solamente para que te contesten. Eso no garantiza de que realmente salgan todas estas informaciones. Y obviamente ya sabemos por qué, sacando las conclusiones, porque quienes están en los poderes atrincherados, pues quieren seguir con este sistema esclavizador y ridículo, que ya muchísimos ciudadanos en el mundo, tanto como los que estamos haciendo este programa, sabemos. But it brings awareness. Pero por lo menos servirá para abrirle los ojos a la gente y expandir la conciencia de que todo esto que hemos hablado en este programa no son teorías de conspiración, como muchos yo creo que ya llegando al final por de este allí programa, agradecer también a Dan Willis, también a Maurice Weber en especial, y bueno, preguntar a Dan Willis si quiere decir algo ya por último, y si quiere agradecer al menos, bueno, agradecer que hoy ha estado aquí en un programa que se dedica a divulgar en Europa, llegando también a Estados Unidos, y bueno, estoy súper contento porque fue militar de las US Navies y es el primer militar que tenemos aquí sin ninguna duda. Okay, John is happy because you are over here and you decide to talk about these issues and this problem we have like humans on this planet, and yeah, and I say to you, thank you, Dan,
about you are, I can say in my opinion, like a hero, because today to talk about this kind of stuff is a little, we can have problems. Like me, for example, I like 1 month ago start a lot of attacks hacking my computer, and a lot of trolls in internet attacking me and making false movies, in my personal, because I start to be in public in a lot of these kind of issues. But at the same time, I'm happy because if you are an attack, you know that we are telling the truth, right? Well, I thank you for your kind thoughts. I am just one witness of many, and there's good people in the government, in the CIA and the NSA. That's why we have people like William Binney and Edward Snowden that's attempting to alert the people. And you know, it's important for the future of humanity that that the deceptions be exposed and truth be known. Yeah, and the only problem is like we didn't have enough time, because I know that you have more information and we can talk more. Maybe, yeah, I know, because we can talk maybe 5 or 6 hours or more about because this is a very, very big topic. And maybe John will do a second program. I don't know. I don't know what do you say and what say John about this, huh? Oh, yeah, I'd love to. Maurice, you've been wonderful. You're I'd have a hard time doing what you're doing. And Juan, we look forward to, we'll do it again sometime. Okay, I will translate. Dice Claro, que sí, que that's no right. toda la gente que está en los servicios secretos son malos. Eso ya hasta yo lo había dicho. Mira, él ya lo confirmó. Hay gente buena también. Lo que pasa, ¿por qué creen que sabemos que también hay estas Como informaciones han Dan salido? Es por Wills. esta gente como Edward Snowden, y hay muchos Edward Snowden más que están operando calladitos, sacando, como Dan Willis y como mucha gente sacando esta información. No todos son malos. También en el gobierno de Estados Unidos hay gente buena. Lo que pasa es que es una lucha entre poderes, en el bien y el mal. Claro. Y yo le estaba diciendo también si es que en algún momento se podría hacer una segunda parte o algo, porque esto es un fenómeno y un tópico muy grande y no hemos podido decirle a la Es verdad. audiencia tantas cosas, porque esto demoraría tal vez 6, 7, 8 horas de programa, y aún así creo que quedaría corto, porque habría que ir, hemos generalizado, no hemos ido, no nos hemos metido discutiendo punto por punto, porque ya la gente que nos escuchará sabrá que lo que han investigado saben que esto es bien grande, ¿no? Ok, pues bueno, dar las gracias. Thank you so much, Dan Wills, for call attention from this program for today. You guest special today and now. Thank you so much for your assist. This is very pleasure for me. Y nada, y dar gracias a Maurice y dar gracias a la gran audiencia que tenemos. Esto será puesto en YouTube, será puesto en iVoox y vamos a hacer un gran compartimiento a nivel mundial, porque hoy hemos tenido a un gran witness, a un gran testigo, que fue también militar en Vietnam, conoce muchos proyectos también, ha podido hablar de lo que puede, porque tampoco nos vamos a destripar la caja, sino vamos a poco, y también da gracias a Maurice y a Dan Willis. Y bueno, ya por último, Maurice, si quieres Bueno, añadir yo algo. les doy las gracias a las personas, pues yo vuelvo y los digo, no soy lingüista profesional, estoy haciendo lo que puedo. Yo entiendo, pero poner las palabras en español adecuado para que ustedes puedan entender no me es fácil en tan rápidamente, y esto es así. Lo que yo escucho lo traduzco como puedo, y a veces me hago un poco de conflictividad porque como yo sé otros idiomas, Bueno, se me quieren salir otros idiomas a la misma vez y casi hablo mezclado con alemán y con ruso, ¿no? Entonces, es un problema, pero bueno, aquí estoy igual para servirles humildemente. Espero que estas informaciones les sirva a las personas, pues éxito, salud y prosperidad, y que Dios esté con ustedes. Thank you, Dan. gracias, muchas gracias, oyentes de CSI Juan. Thank you so much, Dan Willis, for calling attention. Greetings, Juan and Maurice, from listeners and watchers for this program. Ok, muchas gracias, de verdad, oyentes.
Thank you, Maurice, Juan. Very enjoyed doing the show with you. Ya está, pero quería despedir el programa. Un momento. Muchas gracias, soy de Cés y Juan. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye.